lo que hoy no entiendes, mañana lo entenderás. Amén. Lo que quizás hoy no entiendes, lo que no entiendes en este momento de tu vida, mañana vas a entenderlo. Y si analizamos quizás un poco de ejemplos bíblicos y recordamos un poco la historia de José, mejor dicho, José, este joven, el cual fue traicionado por sus hermanos. Y verdad, no voy a entrar mucho en la historia, pero parafraseando un poco y dando un breve resumen, este joven fue traicionado por sus hermanos. Luego de ser traicionado por sus hermanos, pasa una serie de experiencias, las cuales son injustas, las cuales cuando tú entras en la palabra y comienzas a ver, tú dices, wow, está fuerte. Quizás no te da la descripción absoluta de cómo él se sentía, pero si uno lo analiza con los sentimientos, con las emociones, si uno lo analiza en profundidad, uno dice, está fuerte. Está fuerte de que seas traicionado por tus hermanos, que seas lanzado a una cisterna, que te vendan y que de momento estás viviendo en otro lugar que no es tu casa. Dejaste de ver a tus padres, tu relación con tus hermanos te va a hacer 1000 preguntas. Y es como que, ok, fine, no entiendo, ¿verdad? Poniéndose en la posición de José, no entiendo. Quizá otro ejemplo, David. El rechazo literal o directo hacia David de parte de su casa, de parte de su familia. Y aun cuando llega el profeta, todos invitados a la mesa, menos ¿quién? Menos David. Está fuerte, ¿verdad? Si nos ponemos en esa posición y quizás lo comparamos con experiencias personales, decimos, es injusto que a mí me haya pasado esto, o me haya pasado tal cosa. Jeffrey, qué bueno verte, papá. Un gran amigo, parte del equipo de líderes de allá de Casa del Padre. Te amo, papito, gracias por estar aquí. Y cuando analizamos estas dos historias, ¿verdad? Así en ese resumen random, podemos ver que hay cosas que son injustas. Y si quizás analizamos nuestras vidas, decimos, wow, Señor, pero es que esto es injusto, esto no lo entiendo. Pero cuando, ¿verdad? Ya que conocemos el final de la historia de lo que fue David, o el final de la historia de lo que fue José, podemos ver que todo tenía un propósito. Que no se entendía el proceso, pero luego en el final hubo un propósito. David, ¿quién fue? El primer rey, el segundo rey, mejor dicho, pero el primero escogido por Dios, directamente. Un hombre, un joven escogido por Dios, un valiente, que se atrevió a ir a toa y desafiar a un gigante, cuando quizás nadie se atrevía por la altura o por el temor que ese gigante podía amedrentar o dar ante toda aquella ciudad. Si analizamos a José, luego de todos esos procesos, hasta de tentaciones fuertes, hasta estar dentro de una cárcel, vemos que fue la persona que Dios le dio el privilegio de estar ahí mano a mano junto al faraón, el que gobernaba toda esa ciudad de Egipto, o más bien ese país. Y es que quizás no estamos entendiendo las cosas o los procesos que estamos pasando, pero todo esto es necesario para crear y formar el carácter de Dios en nosotros. Y es que tú y yo hemos sido diseñados por Dios, que es nuestro creador, obviamente. Ya fuimos diseñados y hay un destino profético que nos está esperando. Pero para poder alcanzar eso, tenemos que entonces mirar la palabra que ya se nos fue depositada y comenzar a entender de que no importa en el lugar donde nos encontremos, ese lugar es donde Dios quiere utilizarnos para ser de bendición, aunque no entendamos. No es fácil decirlo, bueno, es fácil decirlo, estando en la situación es difícil, porque todos hemos pasado procesos. Yo he pasado procesos, ustedes han pasado procesos. Cada uno de nosotros hemos pasado un momento que nos ha marcado, que uno dice, pero es que esto es injusto. Sea dentro de lo que pueda ser la congregación, sea dentro de tu propia familia, sean nichos personales o alguna relación, sea con alguna persona, en lo que es amistad, una relación de noviazgo, lo que sea, o el mismo matrimonio donde te encuentras ahora mismo. Y voy a entrar a una historia que muchos de nosotros conocemos. Es muy sencilla, muy fácil, pero de ahí quiero sacar unos puntos bien importantes, y es la historia de unos jóvenes. Y esto se encuentra en el libro de Daniel. ¿Qué tal si me pueden acompañar ahí? Me dicen amén cuando estén ready. Bueno, no le he dicho todavía el capítulo, solamente dije el libro. En el libro de Daniel, capítulo 1, voy a leer del versículo 1 al 4.
Me dicen amén cuando estén ahí. Amén. Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 4 dice, mi versión es diferente por si acaso. 3 años después de que el rey Joacim comenzó a reinar en Judá, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió con sus ejércitos. El Señor le permitió que venciera sobre Joacim, el rey de Judá. Al volver a Babilonia, se llevó algunas de las copas sagradas del templo de Dios y las colocó en la casa del tesoro de sus dioses, en la región de Sinar. Luego ordenó a Aspenaz, quien estaba a cargo del personal del servicio de su palacio, traer al palacio algunos jóvenes judíos que habían sido traídos cautivos, jóvenes de la familia real o de la nobleza de Judá. Escoge muchachos fuertes, sanos y de buen parecer, le dijo, que tengan una amplia cultura, jóvenes bien educados, inteligentes, despiertos, sensatos y capaces de servir en el palacio. Enséñales a estos jóvenes la lengua y la literatura de los babilonios. Mala mía por las pausitas más extrañas. Estamos viendo que este rey Nabucodonosor, el trabalengua ahí interesante, este rey de Babilonia hace una invasión con su ejército y llevan cautivo a un grupo de jóvenes, pero no son cualquier tipo de jóvenes. Son jóvenes que son parte de algo más. No son cualquier joven de la ciudad, sino que son parte de la nobleza, pertenecen a un linaje bien importante. Y lo más bonito de esto, ¿verdad? Para los que conocemos la historia, y quizás voy a tocar unos detalles, pero no quiero irme tan directo con los detalles, porque conocemos mucho de nosotros la historia, es el hecho de que de ese grupo hay un escogido, un grupo más pequeño. Y si lo comparamos con nuestra vida, de tantos jóvenes que hay en Puerto Rico, Dios nos ha escogido a nosotros, a cada uno de nosotros, con un propósito. Pero de la misma forma, hay una cultura, hay un sistema que se llama mundo, ¿verdad? Lo conocemos como el sistema de este mundo, el cual es operado por las tinieblas, el cual es operado por el mismo Satanás. Y ese sistema ya tiene unas reglas, tiene unas normas, tiene una voz que dice cómo es que se debe conducir su sistema, el mundo, la gente. Y dentro de todo eso estamos nosotros, que somos como que ese grupo de jóvenes que somos parte de algo más, que somos escogidos por Dios, jóvenes que somos parte de un legado, que somos parte de algo distinto a lo que puede ocurrir allá afuera, porque fuimos escogidos por Dios, obviamente. Cuando analizamos esto y lo comparamos quizás con la historia bíblica, tú y yo no estamos ajenos a lo que está ocurriendo en el mundo. Tú y yo no estamos ajenos al sistema y a la cultura de este mundo. Estamos expuestos. Pero dentro de la exposición que tenemos algo bien claro. Y es que no somos igual a los demás, somos diferentes. Amén. Fuimos escogidos. Y me llama la atención porque si seguimos leyendo la historia y leyendo los versículos bíblicos, vemos que de ese grupo de jóvenes escogidos hay 4 jóvenes que sobresalen. Y aunque se les cambia su nombre original por un nombre distinto, estos jóvenes entendían su identidad, estaban claros de quiénes son. Y es que muchas veces en el mundo se nos va a vender una idea, se nos va a intentar cambiar o poner una etiqueta de que tú eres esto, tú eres tal cosa y te vas a comportar de tal manera. Y ahora hablando de Back to School, quizás tienes la oportunidad de entrar a una nueva universidad, a una nueva escuela, a un nuevo empleo. Y en ese lugar va a haber gente que te va a poner una etiqueta. Y van a decirte, tú eres esto, tú eres lo otro, tienes que comportarte de tal o cierta forma. Pero qué bueno cuando tú y yo entendemos que fuimos escogidos por Dios.
Y aunque te intenten cambiar tu nombre hebreo por un nombre babilónico, tú sabes que tú eres un escogido, que tú eres parte del reino de Dios, amén. Y aunque quizás te llame el mundo cobarde, ¿por qué cobarde? Porque no hacen las cosas que los demás jóvenes en este mundo hacen. ¿Por qué cobarde? Porque mientras todos están teniendo relaciones sexuales, tú eres tan valiente que te atreves a decir no. Porque yo amo primero a Dios, amo mi cuerpo y amo a la persona por la cual voy a esperar. Y no me voy a dar la oportunidad de tirarme con cualquiera. ¿Para qué? Olvídate de las enfermedades, olvídate de que si caes preñado o lo que fuese. Es que, ¿para qué? ¿Para emocionalmente dañarte? ¿O dañar a otra persona? Pero para el mundo somos cobardes. Para este sistema somos la gente rara. Diantre. No te atreves. Y la presión. Y hay muchas cosas que parecen ser injustas, ¿verdad que sí? Y a lo mejor te has hecho la pregunta, ¿pero por qué esperar? Si puedo hacerlo, tengo la oportunidad. Quizás nadie se entera. Yo estoy poniendo en ese ejemplo, pero pueden ser muchos más ejemplos, pueden ser otros temas. En cualquier otra cosa. La gente no se va a enterar. A lo mejor nadie se entera, quién sabe. Pero fuiste tan valiente que decidiste escoger a Jesús nuevamente. Amén. Ante esa tentación, ante esa decisión, ante esa situación. Y así sucedió con estos jóvenes que sobresalieron ante la multitud. Y quizás analizando un poco más adelante en el capítulo 3 de este libro de Daniel, ¿verdad? Que estoy así parafraseando para no tener que como que estar leyendo mucho, porque sé que es mucha la lectura de la historia. Ocurre una situación donde este rey, que puede representar el sistema de este mundo, levanta o manda a crear una estatua para levantarla para que todo el mundo comience a adorarle esa estatua en el momento en el que comienza a sonar la música que ya había sido escogida. Pero había unos jóvenes que habían sobresalido, que sobresalieron ante todos los demás y decidieron optar por Cristo antes, o por Dios antes de servir las nuevas reglas que se le dan. Y quizás entrando un poco más a lo sentimental, a lo emocional, o entrando más allá ante la situación, es injusto de que tú estando, por poner un ejemplo, en Puerto Rico, bueno, que la historia no es tan diferente, pero vamos para otra línea, no quiero ir para esos temas, Johnny, pórtate bien. Estando en Puerto Rico, viene otra nación y te conquista. Por eso no quiero. ¿No me entiendes? Y te conquista. Pero es la verdad. Y esa nación que te conquista quiere que tú te comportes de una manera, ¿verdad? Y estoy hablando de manera espiritual, no quiero entrar en otros temas. Y esa nación que te conquista quiere que tú te comportes de una manera. Y si te escogieron para hacer algo y te están preparando y te están educando para el servicio de... Te están preparando para eso. Y te dices, hermano, esto no es justo. O sea, yo soy parte de... Quizás sí me están tratando bien, me están dando comida, estoy comiendo lo mismo que come el rey, pero yo no quiero comer lo que come el rey, yo quiero comer otra cosa porque mi alimento es diferente espiritualmente hablando. O sea, quizás a lo mejor esto le va a dar una rica lasaña o un rico steaks, pero yo quiero comer otra cosa, que yo sé que es lo que me va a ayudar espiritualmente, lo que me va a fortalecer físicamente. Pero en medio de ese proceso están tus pensamientos pensando, valga la redundancia, estás pensando en ti, entre hermano, mi casa, mi familia, la gente que amo, mis amistades, y ahora estoy cautivo por este que quiere gobernar mi vida. Y en medio del pasar el tiempo, a este gran líder de esa nación, por el cual fuiste cautivo, se le da la gran idea de levantar una estatua para que se le rinda adoración a esa estatua. Pero tú sabes quién tú eres y estás en ese lugar.
Y estás en tu escuela, estás en tu universidad, en tu empleo, donde quiera que estés, en tu casa. Y estás en ese lugar con un propósito. Y es que a lo mejor suena injusto la historia, si lo analizamos, ¿verdad?, de manera sentimental. Pero Dios permitió que estos jóvenes estuviesen en ese lugar. Dios permitió de que si fueran cautivos. Porque cuando acabamos de leer, dice que Dios permitió que eso sucediera. Y hay cosas en nuestra vida que Dios ha permitido que sucedan. Dios lo permitió. Aunque parezca ser injusto. Con un fin. Aumentar nuestra fe. Reafirmar nuestros valores. Y las convicciones por las cuales servimos a Cristo Jesús. Porque el momento difícil es el que te prueba y te da la oportunidad de saber cómo estás espiritualmente. Porque en el momento fácil, tú fluyes, adora a Dios, esto, lo otro, está chilling. Pero en el momento difícil, que es donde se te está moviendo todo el terreno, ahí tú dices, ¿dónde está mi confianza de verdad? ¿Estoy sobre la roca o estoy sobre arena? O sea, ¿dónde estoy construyendo de verdad? Y eso Dios lo permite con esa intención. No porque Dios sea alguien malo, sino porque Dios simplemente quiere sacar lo mejor de ti. Sacar lo mejor que hay en ti. Amén. Y hay un potencial, hay un propósito, hay sueños, hay talento, hay dones, hay cosas que hay dentro de ti, que sí muchas de ellas lo has puesto en acción, pero Dios quiere modificar algunas áreas en tu espíritu, en tu alma, en crecimiento espiritual, modificar una área en lo emocional y ayudarte en medio de todo eso a pasar los procesos, entendiendo de que si Él no te acompaña o está directamente contigo, ¿verdad? Quizás en esos momentos en los cuales uno dice, Señor, es que no siento tu presencia, ¿dónde tú estás? Me abandonaste. Es que todo lo que está ocurriendo es tan diferente a la palabra que tú me habías dado. Y a lo mejor no lo estás sintiendo. Y a lo mejor llega el culto y no sientes ni la presencia, porque es como que, fíjate, qué situación más extraña. Pero aún así Dios está pendiente, porque si no entra contigo al horno de fuego, te va a librar. O entra contigo, te libra, pero algo sucede. Amén. Comienzan a sonar los tambores, las trompetas, comienza a sonar el ruido. Y literalmente, ese ruido está sonando. Ese sonido está sonando. Esa música ya se escucha. Y mientras ese sonido está a todo su apogeo, muchos jóvenes han tomado la decisión de postrarse ante ese sonido. Y muchos de ellos tú y yo los conocemos y están a nuestro alrededor. Muchas personas ya tomaron la decisión de postrarse, de rendirse, de decir hasta aquí. Y se han quitado. Y muchos de ellos hasta creyentes. Cristianos que quizás estuvieron débiles en ese momento en la fe y se rindieron. Y esto no es con la intención de juzgar a nadie, esto es con la intención de que puedas entender de que estás en un lugar para ser de bendición. Sadrach, Mesach y Abednego estaban en medio de ese escenario. El sonido se escuchaba, fue fuerte. Y ellos estaban ahí. Y ellos vieron a esa gran multitud rendirse ante el sonido de la música, ante una estatua, ante lo que en ese momento el mundo dictaba, ese sistema. Y ahora comienzan cosas nuevas en tu vida. Quizás comienzan clases, quizás comienza algo nuevo, sea lo que sea. Una experiencia nueva. ¿Y qué fue lo que yo digo ahorita? Que cuando comienza un ciclo nuevo, cuando comienza algo nuevo en tu vida, hay gente que está y hay gente que se va. Hay cosas que comienzan a suceder nuevas, donde comienzas a ver, o más bien comienzas a tener nuevas experiencias, y hay experiencias que se quedan a un lado. Entonces, como que wow, quizás pueden ser buenas, pero fueron parte de un momento.
y Dios te está posicionando en un lugar, no se puede ser el lugar donde Dios te está poniendo. Pasaste de grado, ¿verdad? Todos los estudiantes, llegaste a una escuela nueva, una universidad nueva, un trabajo nuevo, algo nuevo en tu vida, o nuevos procesos o nuevos cambios en el ministerio. Puedes analizarlo en el área que tú entiendas que tú te encuentras en este momento. Y estando ahí, va a sonar el sonido, va a sonar la música, como quizás pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Y en medio de ese momento, en medio de ese lugar donde Dios te ha posicionado, porque fue Dios quien te puso ahí, y aunque quizás no entiendas por qué estás en ese lugar, les voy a dar un ejemplo. Recuerdo que yo estuve en mi primer año universitario en una universidad. Ya para el segundo año universitario hice un cambio de universidad y quizás no entendía las razones ni los propósitos, pero además de cambiar no solamente de clases, Dios me estaba dando una oportunidad nueva y me estaba abriendo una nueva puerta dentro de esa universidad. Y quizás cosas que no sucedieron en la primera universidad, que solamente estuvo un año, al llegar a la nueva universidad rápido conecto, y quizás muchos o algunos de ustedes saben la historia, pues fueron parte de ese tiempo. Conecto rápido con el líder de la confra, eso fue en la primera semana de clase, con el líder de confra de esa universidad en aquel momento. Y comienzo a ver cómo Dios me comienza a abrir puertas, y es bien random porque conocí en la primera semana el líder de confra, en la segunda semana paso por la confra, y el líder me ve y yo estoy pasando, yo me estoy haciendo loco, pues ya había empezado a predicar. El líder de la confra me ve y me llama, mira, ven acá. Digo, oh no. Y cuando voy, rápido me pasó la parte para que predicara. Estamos hablando del amor de Dios, hablamos del amor de Dios. Yo, si yo estoy pasando, no me metas en lío. ¿Cómo? Pero en el momento, pues, fue chévere porque fue como que con la adrenalina, ok, amén, pues mira, el amor de Dios, y yo no conocía a nadie y fluí. Pero esa experiencia fue buena porque, qué sé yo, fue algo bien random, pero fue chévere porque ahí comencé a tener una relación con esa persona y comencé a conectarme con otra gente, y ya el otro año era parte del equipo de líderes de esa confra, una cosa bien loca. Y ahí yo comencé a entender por qué el cambio de universidad, y era porque Dios me estaba llevando a un lugar para hacer algo específico. Y pongo esto como testimonio y como ejemplo porque Dios te está llevando a un lugar nuevo quizás, y está en un lugar específico para que ocurran cambios. Y sí, como muchos de ustedes, estuve ante clases donde tuve que tener conversaciones interesantes con profesores acerca de ateísmo, acerca de la evolución y qué sé yo. Y fue bueno porque me gusta ese tipo de dinámica. Pero en medio del proceso, yo tenía algo bien claro, y era la identidad en Cristo. Y eso me ayudó bastante. Y lo importante es que donde quiera que tú estés, tú sepas que tú estás ahí con un propósito. Amén. Y sí, se van a rendir muchos, y lo vas a ver con tus propios ojos, pero Dios te puso en ese lugar para hacer luz. Porque va a llegar el momento duro, y como quizás le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron lanzados al horno de fuego y encendieron esas llamas 10 veces más. Eso puede pasarte quizás. Y la gente va a pensar que te dejaron en ridículo. Mira el cristiano este, y te dejaron en ridículo ahí. Pero qué bueno, porque ahí entonces Dios entra en acción. Amén. Porque le fuiste fiel. Y es que la fidelidad a Dios es lo que va a permitir que en el momento difícil venga su acción. Amén. Porque quizás nos podemos entristecer, podemos llorar y qué sé yo. Y no es que a Dios no le importe, pero lo que realmente mueve a Dios es la fe. Y eso sucede. No es lo mismo hacer una oración llorando por, ay Dios mío, este es lo otro, que Dios te va a escuchar como quiera. O sea, no es que no te va a escuchar. Hacer una oración creyendo que aunque estés pasando lo que estás pasando, yo sé que tú me vas a sacar de esta. O creyendo de que aunque me falte esto, espiritualmente va a suceder algo. Con esa expectativa, esa es la diferencia.
Sadrac, Mesach y Abednego se quedaron firmes, de pie, y hubo una consecuencia. Y nosotros como creyentes en este tiempo, y aún más jóvenes, ¿verdad? Que estamos expuestos a tantas cosas, bueno, todos estamos expuestos a muchas cosas. Y aún estando expuestos a tantas cosas, al negarnos a esos ofrecimientos, sí vamos a tener unas consecuencias. Pero al darle nuestro primer lugar a Dios, antes que rendirnos ante el mundo, eso nos da la oportunidad de que Dios accione cuando venga el peligro. Amén. Amén. ¿Qué tal si te pones de pie? Lo que hoy no entiendes, mañana lo vas a entender. No sé qué proceso estés pasando. Quizás la mujer dice, pero yo no leíste mucho, simplemente hiciste un resumen de la historia. Ese es el propósito. Comparar esta historia con tu vida y que puedas ver, ok, ¿dónde yo me encuentro en este momento? ¿Dónde yo me encuentro en este momento? Simplemente el Back to School es una excusa para Dios decirte algo nuevo va a comenzar. ¿Dónde tú te encuentras en este momento? Y en ese lugar donde tú estás, y voy a poner varias ideas, o varias razones, o varios lugares. Emocionalmente, va a ser el primero. En ese lugar emocional donde te encuentras. En ese lugar espiritual, ¿cómo te encuentras espiritualmente en esta noche? ¿Dónde estás? En ese lugar posicionado por Dios, sea escuela, trabajo, universidad o lo que sea. Sea en tu casa, en tu hogar, en tu familia, estando con tus padres cristianos o padres inconversos. O a lo mejor tú eres el padre o la madre de la familia y para ti es un poco difícil lidiar con la situación de tus hijos. Pero ahí donde tú estás, no pierdas la perspectiva de lo que Dios está haciendo, por nada de lo que está ocurriendo. Ahí donde tú estás, permítele al Espíritu Santo que tome la libertad de fluir y moverse como Él quiere. Porque lo que no estás entendiendo hoy, tendrás la respuesta en algún momento. Amén. Y cierro con esto. Y para hacer una oración, ¿verdad? Y hacer el llamado. Yo también pasé unos procesos que yo no entendía. Unos procesos que dolieron, que fueron extraños, que decía, pero ¿por qué estoy pasando por esto? Y tengo la expectativa de que van a suceder cosas en la vida que me van a llevar a esa misma situación en algún momento. Quizás de otra manera, quizás de otra historia. Porque estamos en la vida y la vida es hermosa, pero los procesos nos ayudan a crecer. Y siempre hay algo nuevo. Pero la diferencia es la expectativa en la cual tú enfrentas las cosas. No es lo mismo estar pasando el proceso simplemente como que una situación que te está agobiando, que obviamente puede ocurrir, a pasarlo entendiendo de que okay, esto me está lacerando, me está haciendo daño, pero sé que algo bueno va a suceder dentro de esta situación. Esa es la confianza en Jesús. Y en medio de esos procesos quizás al momento no tenía respuesta. Cuando pasó el tiempo que comencé a ver las cosas, dije, oh, ok, ahora entiendo. Y recuerdo que otra situación que experimenté, después de casi quizás 2 años, en una iglesia que fui a predicar, ya yo había predicado, había orado, había hecho todas las cosas que se hacen en un culto o en una predicación. Y una de las líderes de ese ministerio se me acerca y comienza a darme palabra de Dios, confirmándome, o más bien dándome una respuesta a situaciones que yo había pasado hace 2 años atrás. Esa fue mi experiencia personal, no sé cómo quizás pueda ser la tuya. Pero te lo comparto como un testimonio de que puedas entender de que no importa lo que estés pasando en este momento, lo que hayas pasado que sí te marcó, en el lugar donde te encuentras es donde Dios quiere sacar lo mejor de ti. Amén. Y voy a hacer una oración general mientras hago este llamado. Y el llamado es para todos aquellos que
entienden quiénes son en Cristo Jesús y que en medio de la situación quieren arriesgarse por Cristo aún más y decir, ok, puedo tener la oportunidad de rendirme, puedo tener la oportunidad de ceder ante esto, pero yo decido por Cristo Jesús.